Muchas gracias a todos los que me han ayudado a hacerlo realidad. Muchas gracias y buen día. No, pero no lo has dicho. No lo ha dicho. Bueno, pues claro, es que concluye la comparecencia de Carlos Mazón en el Palau de la Generalitat dejándonos algunas dudas por sus acusaciones directas al Gobierno central, por su yo habría dimitido, pero la pregunta es ¿quién lo impidió? Porque no ha pronunciado la palabra dimisión, pero sí que se ha referido al nuevo presidente de la Generalitat, así que vamos a inferir que ha dimitido, porque no sabemos si renuncia o no renuncia al escaño, que podría haber sido muy claro. Ah, por cierto, y porque ha dedicado una frase, en todos estos minutos de discurso, a los 229 fallecidos en la Dana del 29 de octubre de 2024. Después de haber escuchado la intervención del presidente, hasta todavía presidente de la Generalitat, aunque ha anunciado su voluntad de dejarlo, no ha pronunciado, lo decíamos ahora, la palabra dimito, sí que ha hablado de dimisión porque tenía esa voluntad de dimitir desde hace tiempo. En un discurso, yo es que le estaba escuchando y me venía a la cabeza la imagen del miércoles, cuando estábamos en la Rambleta y escuchamos la declaración institucional también del presidente de la Generalitat en el día del aniversario de la Dana, y veíamos como en las primeras filas las asociaciones de víctimas, los familiares de las víctimas se echaban las manos a la cabeza cuando escuchaban al presidente de la Generalitat. Entiendo que hoy habrán hecho lo mismo después de un discurso en el que ha reconocido algún error sin entrar en más detalles, en el que ha acusado al Partido Socialista de mentir cuando él no ha dicho ni una sola verdad de lo que pasó esa tarde, en la que ha acusado también mintiendo de que el gobierno no está dando ningún tipo de ayuda, ha vuelto a poner en marcha todos esos bulos que han estado desmentidos y han estado desmentidos en sede judicial sobre las advertencias de la EMET, de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Había alerta roja desde primera hora de la mañana y eso era una evidencia. Hemos visto incluso imágenes de la exconsellera Salomé Pradas mirando un mapa y preocupada por el barranco del Pollo, a pesar de que ha dicho hoy el presidente de la Generalitat que claro, que el pollo estaba seco. Ha sido una recopilación de todas las mentiras utilizadas durante todo este tiempo, sin ninguna autocrítica más allá de esos errores que reconoce haber cometido, como no dejar su agenda al margen, y sin entrar en detalle todavía ni dar ninguna explicación de lo que hizo él la tarde de la Dana. Ya hay dimisión del presidente de la Generalitat. Entendemos que se activará ahora el plan con esas consultas del presidente de las Corts para un nuevo candidato. Veremos quién es el nombre de este nuevo candidato, que tendrá que someterse a votación y para lo cual va a necesitar la ayuda de Vox, el Partido Popular. Antón, ¿qué te ha parecido? Bueno, la víctima es él, ¿no? Es la conclusión a la que uno tiene que llegar después de su comparecencia. Yo creo que yo hacía años que no sentía tanta vergüenza ajena, tengo que decirlo. O sea, ha habido momentos que era doloroso seguir escuchando a Carlos Mazón dar semejante espectáculo de inmoralidad y de falta de dignidad personal en una comparecencia diseñada fundamentalmente para convencernos de que él es la gran víctima de lo que ha pasado. No las víctimas, no las familias, no, la gran víctima es él. Es la víctima de una enorme conspiración entre la meteorología, los medios de comunicación, el Partido Socialista y esa mala persona. Yo creo que el momento culminante es cuando nos dicen que hay que saber distinguir entre un hombre que se equivoca y una mala persona. Elijan ustedes a cuál de los dos es Carlos Mazón, ¿no? A partir de ahí, yo sinceramente creo que lo que hace el Partido Popular es abonarse, seguir abonado al desastre. En este momento la decisión que acaba de tomar no le quita la carga tóxica que supone Carlos Mazón, que ahí va a seguir al menos durante unos días más. Abre una situación de interinidad compleja donde el candidato que apuntaba, por ejemplo, el presidente de la Diputación de Valencia, pues según tengo entendido, no puede ser candidato. Déjame un momento, Antón, porque queríamos conocer la primera reacción. Vuelvo contigo ahora mismo. Sí. Y como tenemos dificultades con la conexión, quería esa primera reacción de Rosa Álvarez, la representante de las víctimas, que estuvo con nosotros el miércoles en la Rambleta en ese primer aniversario. Rosa, buen día, buenos días. Hola, buen día, buenos días. ¿Has podido seguir la intervención de Carlos Mazón? Sí, en el coche, porque estoy a punto de coger el AVE. Bueno, pues no puedo estar más de acuerdo con Antón Losada. Dolorosa, indigna declaración, pero bueno, en su línea.
se va haciéndose la víctima, mintiendo, culpabilizando al gobierno, culpabilizando a la ciencia que él y su consejo dieron la espalda. Nadie le ha culpabilizado de toda esa retahíla de casi 15 minutos de daños materiales que ha enumerado, sino de las muertes de 229 personas. Sigue instalado en la mentira y efectivamente, pues eso, la víctima parece que sea él. Ha nombrado varias veces a su familia. Nosotros en ningún momento hemos hablado de de su familia. ¿Repara algo esta dimisión ahora, un año después, Rosa? A ver, él no ha dimitido, no lo ha hecho dimitir su partido, lo hemos hecho dimitir las familias de las víctimas y toda la gente que nos ha apoyado, que nos ha dado aliento y cariño, pero bueno, se va de la peor manera posible. Algo hemos conseguido esa primera fase, pero esto no se acaba aquí ni muchísimo menos, y además se ha ido de la peor manera posible. Y ha dicho que hay que algo así como que hay que diferenciar entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona. La mala persona es él y eso no es un error. Dejar morir a 229 personas de momento no es un error. Él es una mala persona, lo demostró al día siguiente y lo sigue demostrando un año después. No puede ser más indigna las declaraciones que ha hecho. Dice que él continuó con su agenda política. Comer con una periodista que no estaba en su agenda ni política ni de ninguna manera no es una agenda política. Mira, es que que el deporte nacional ha sido llamarle asesino y que se ha utilizado dinero y presupuestos. No, las familias le hemos llamado asesino, homicida. No ha habido ningún dinero para llamarlo así. Es el dolor de las víctimas. Ha infravalorado el dolor de las víctimas y por eso se ha visto en esa situación. Tenía que escuchárselo en el funeral, lo mismo que le hemos dicho cada mes y cada concentración. No nos ha escuchado. Tenía que escucharlo la jefatura del Estado. Discúlpame, pero es que es indignante la manera de irse. Te entiendo perfectamente, Rosa. Yo recordaba esa imagen vuestra cuando lo escuchábamos el miércoles todos juntos desde la Rambleta, que os pusisteis las manos a la cabeza, y yo os imaginaba hoy, cada uno y cada una en donde estéis, poniéndoos las manos en la cabeza escuchando esta intervención de Carlos Mazón, que os ha dicho que él hubiera dimitido antes, que él que él tenía voluntad de dimitir antes. Esto no lo percibisteis en ningún momento, ¿verdad? No, voluntad personal dice que hubiera dimitido hace tiempo. ¿Y quién se lo ha impedido? Vamos a preguntarnos quién le ha impedido que no dimitir. Si se lo hemos pedido por activa, por pasiva, de todos los modos, entonces ¿quién se lo ha impedido? ¿Feijóo? ¿Abascal? ¿Llanos? ¿Quién se lo ha impedido? Por cierto, que dice que no pidió el nivel 3 porque nadie nos iba a prestar más ayuda. No pidió el nivel 3 porque en ningún momento querían perder la reconstrucción, que es donde está todo el dinero, y no las familias. Acusado también el gobierno. Puede ser muchas cosas, pero para nada es ingenuo, que ha dicho que es ingenuo. No, ingenuo no es, para nada. Acusado, digo, también. Que ha acusado también al gobierno de no estar dando ningún dinero para las ayudas. A ver, la primera indemnización que recibimos los familiares fue la indemnización que ojalá no hubiéramos tenido que recibir nunca por fallecimiento, en concreto en enero. En concreto yo, el viernes 3 de enero. Porque todas las familias que solamente éramos, vamos a llamar esa palabra horrorosa, beneficiarios, la recibimos el 3 de enero. Ellos no han reconocido a sus muertos, a los muertos de Mazón y de su consejo. No han dado ni un céntimo por ninguna vida. Han reconocido daños materiales, por cierto, poquísimo, da igual el tipo de daño que tuvieras en los enseres, y han reconocido el daño de vehículos. Por las vidas no han reconocido ni una, porque reconocer las vidas era reconocer sus muertos. Rosa, yo te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, que sé que vas en un coche camino a la estación. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Sánchez. Muchísimas gracias a Antón Losada, porque ha puesto en palabras lo que pensamos las víctimas. Muchísimas gracias. Un beso a ti, Rosa. Hasta luego. Hasta luego. Antón, no sé si querías añadir algo más, que te interrumpa. Bueno, antes de nada, darle las gracias a Rosa y acompañar en el dolor y en la indignación a todas las víctimas. No quería añadir la lectura política. Hombre, el objetivo de una dimisión es cerrar el proceso, cerrar la crisis. Esto no cierra nada. Esto quita a Mazón de la ecuación, vamos a ver a dónde lo quita exactamente. Pero vamos a intentar aclarar en qué situación queda, porque él tampoco no ha aclarado mucho de lo que va a hacer. Es que no ha dicho ni que dimitía. No, de hecho no ha pronunciado ni la palabra. Bueno, cuando no se pronuncia un verbo tan claro como dimitir es por algo. Entonces la declaración ha sido convenientemente ambigua.
y confusa, excepto en una cosa, en decir que la víctima es él y los culpables somos todos los demás. Pero en términos políticos, o sea, el objetivo fundamental de una dimisión es cerrar una crisis. Esto no cierra nada. Se abre un periodo de interinidad que vamos a ver cómo resuelve en términos políticos el Partido Popular, porque parece que el favorito de la tecnoestructura valenciana ni siquiera es diputado, a diferencia de la favorita de Génova, que parece que es la alcaldesa de Valencia, y te pone en manos de Vox. Pues el Partido Popular se acaba de poner en Valencia en manos de Vox. Sí, sí. Y eso significa ponerse en manos de Vox en toda la política española. ¿O qué creen? ¿Que va a desaparecer el tema de la Dana y el tema Mazón porque Carlos Mazón haya, entre comillas, dimitido? No. No solo no saca el tema de la agenda política y la agenda mediática, sino que lo va a reforzar todavía más. O sea, porque ahora, imagínate las próximas semanas, especulaciones, quién va, quién no va, la investidura, qué va a hacer Vox, dónde no hacer Vox. Te acabas de poner en manos de Vox en el arranque del ciclo electoral más importante de tu vida. ¿Ha mencionado en una línea a las víctimas? Ha mencionado al rey al comienzo del discurso, Joan, ni rastro del Partido Popular ni de Núñez Feijóo. ¿Para qué ha hablado con el rey si no ha convocado elecciones? Claro. ¿Me lo puede explicar alguien? Bueno, y además le ha agradecido su lealtad. Le ha decidido, majestad, le ha dicho, gracias por su lealtad a mí. El rey solo, eso ya es, vamos, de aurora boreal. El rey solo puede ser leal a la Constitución, no a una parte de la Constitución. A mí me ha parecido una vergüenza. Yo soy valenciano, he trabajado muchos años en las Cortes Valencianas y de la Generalitat. Como valenciano me siento profundamente avergonzado. Creo que este señor necesita a alguien que le escriba, por favor, alguien que le escriba. Vamos, profundamente avergonzado. Se ha equivocado absolutamente en todo. Sigue sin saber, sin haber entendido qué ha ocurrido, ya no solamente ese día. Todo un año de mentiras, parece ser que se ha creído sus propias mentiras. Y además esta absoluta falta de estilo de largarse repartiendo caña al gobierno central, que efectivamente hoy no era el día. Hoy era el día de hablar de las víctimas. Hoy era el día de explicar si me voy es porque lo he hecho mal, no porque lo ha hecho mal el gobierno de España. Hoy era el día de explicar, oye, si me voy es porque no puedo más, cosa que es comprensible para todos los ciudadanos. Era comprensible. Este señor está sometido a una presión de su partido y a una presión de la opinión pública valenciana muy grande. Era el día de ser un poco honesto, de hablarle con un poquito de corazón a los valencianos, a la gente que le está escuchando, a las miles de personas que han sufrido en sus familias situaciones absolutamente increíbles. Hoy era el día de los valencianos que teníamos que escuchar las palabras de nuestro presidente. Y lo hemos escuchado, es un señor con un discurso absolutamente engolado, con total falta de honestidad, en donde no ha hablado ni de él, ni de su familia, que lo debe de estar pasando muy mal, ni de la Generalitat, ni un solo segundo, y donde prácticamente ha olvidado a las víctimas de la tragedia. Con palabras grandilocuentes, medio mezcladas, con acusaciones absolutamente insolventes, en donde, quiero decir, hoy ha tenido dos objetivos este señor. Uno, hablar con la jueza a través de esta intervención, defenderse, justificando su comportamiento hablando con la jueza, y dos, lanzarle un mensaje a Vox: eres mi aliado, intenta votarme a quien me tenga que sustituir. Esos han sido sus dos mensajes, y se ha olvidado del resto de los valencianos y del resto de los españoles. Después de haber hablado con Su Majestad el Rey esta misma mañana para agradecerle siempre su apoyo y su fuerza a él y a Su Majestad la Reina con la Comunitat Valenciana, especialmente durante este año, pero la verdad es que desde siempre, quiero empezar agradeciéndole, por supuesto, a Su Majestad su lealtad, su grandeza y el apoyo, insisto y reitero, a la Comunitat Valenciana en todo momento. Y paso a trasladarles la comparecencia que tenía prevista. Así que buenos días de nuevo, buenos días a todos y gracias por acudir a esta comparecencia especial, anunciada y meditada. Cumplido el primer aniversario de nuestra peor tragedia como pueblo, he decidido por primera vez en 12 meses hacer un balance más personal. Durante todo este tiempo siempre he mantenido el mismo criterio. Ante una situación tan grave como la que hemos afrontado, hablar de mi situación personal,
orgánica o de mi futuro político me parecía una frivolidad. Ese desgaste lo asumí desde el principio. La riada que destruyó material y anímicamente a la provincia de Valencia y a la Comunitat Valenciana fue un tsunami inimaginable, de unas proporciones que aún no somos capaces ni de visualizar. Un territorio equivalente a todas las Islas Baleares, destrozado completamente por el desbordamiento de un barranco mortal, por el récord histórico de lluvias en España y por una revolución meteorológica sin precedentes en nuestra historia. Esta tierra está acostumbrada a las gotas frías de cada año, como las 2 alertas rojas que llevamos este otoño, pero no a la furia de la naturaleza que vivimos el 29 de octubre del 2024. Durante este año, desde la Generalitat Valenciana, hemos hecho todo, absolutamente todo, lo humanamente posible para la recuperación de las condiciones básicas de normalidad. Reitero hoy, una vez más, que jamás un gobierno autonómico ha abordado un reto remotamente parecido. Las dimensiones materiales, anímicas y psicológicas de la riada no necesitan ser recordadas. El sublime impacto en número de hectáreas, viviendas, vehículos, cosechas, centros públicos y privados, infraestructuras de todo tipo y, sobre todo, en salud mental y personal, nos obligó al mayor esfuerzo imaginable. Colegios, centros de salud y hospitalarios, tranvía, metro, puentes, pasarelas, carreteras, lodos, enseres, vehículos de todo tipo y hasta la Albufera de Valencia, en tiempo récord, hoy son retos superados o en proceso de finalización. Qué pronto se dice y qué pronto se ha hecho. Cuando empezamos a reconstruir la provincia, calculamos que íbamos a tardar más de 3 años en reparar lo que hemos conseguido hacer en meses. Todo este despliegue lo estamos haciendo solos, sin una sola aportación a fondo perdido del Gobierno, con la mera, insultante e increíble única autorización para endeudarnos aún más. Más deuda para los peor financiados y los más abandonados, negándonos incluso el FLA extraordinario. La falta de ayuda en las dramáticas primeras horas fue clamorosa y sigue siendo hoy igual de clamorosa. ¿Queríamos ayuda? La pedimos y jamás la recibimos. Pero el daño que se ha producido no es solo material, es sobre todo emocional. El primero y más importante, por el recuerdo de las 229 personas que perdieron su vida. El dolor es inimaginable, no solo para las familias, sino también para todo el pueblo valenciano y español, que aquellos días se volcó en sacar lo mejor de sí mismo para ayudar en un escenario apocalíptico. Las imágenes de solidaridad de aquellos días son el mayor rayo de esperanza de estos últimos 12 meses. Las heridas materiales se están curando. El vicepresidente Gampampols vino con el encargo de diseñar un plan que permitiera que lo que sucedió el año pasado no pueda volver a ocurrir. Todo el Consell, todo, se ha volcado en reconstruir Valencia, cada uno de ellos en el ámbito de sus competencias, y lo han hecho de una manera ejemplar.
Es verdad que hay cosas que quedan por hacer, algunas escandalosas, como las obras del Barranco del Pollo, que el Gobierno de España se niega a ejecutar, igual que se negó a hacerlas incluso cuando ya estaban presupuestadas. Pero hoy no he venido aquí para hablar de la recuperación material. He venido a hablar de las secuelas emocionales de la riada, especialmente de las víctimas, pero también de las del resto de la sociedad valenciana. Como decía al principio de esta comparecencia, hoy es el primer día, como excepción, que haré referencia a mi persona. Tras estos días de recordatorio y aniversario, duros, profundos, desgarradores y, por qué no decirlo, crispados y en ocasiones crueles, quiero compartir la reflexión que llevo haciendo desde la riada. Y es momento de reconocer los errores propios, aquellos que me sitúan en el centro de la crítica política como máximo responsable de la Generalitat Valenciana en el peor día de nuestra historia y en los inmediatamente posteriores. Me gustaría enunciarlos expresamente. Permitir que se generaran toda clase de bulos muy dolorosos por no dar explicaciones a tiempo. No pedimos la declaración de emergencia nacional porque, según el propio Gobierno, no iba a traer más efectivos ni iba a hacer que llegaran antes. La realidad es que los días posteriores descubrimos que nos quisieron dejar solos por estrategia política. El presidente de mi partido me lo aconsejó y tenía razón. Mi ingenuidad manifiesta de creer que por recibir de forma amable al Gobierno los primeros días, la ayuda se iba a acelerar. Y sobre todo, mantener la agenda de ese día. Es cierto que con los datos de mediodía, con la Confederación Hidrográfica del Júcar certificando que el Barranco del Pollo estaba seco y el Júcar podía absorber el agua de un Magro en tendencia descendente, con el temporal yéndose a Cuenca a las 6, según la EMET, sin una gota de agua en Paiporta o Catarroja, era inimaginable que unas pocas horas después el Pollo pasara de estar seco a ser una trampa mortal. Pero también es verdad que en la otra punta de la provincia, y sin relación con el Pollo, a mediodía, el temporal se centraba en Utiel. Y yo debía haber tenido la visión política de cancelar mi agenda y desplazarme hacia allí. Con ello cometí otro error: permitir que se instalara en el imaginario social la idea de un presidente ajeno a la emergencia durante aquella fatídica tarde, sin olvidar que, como ha quedado acreditado, la información clave de esa misma tarde, que fue el desbordamiento mortal del Barranco del Pollo, nunca la supimos. Sé que cometí errores, los reconozco y voy a vivir con ellos toda mi vida. He pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o por mala fe. No sabíamos que el Barranco del Pollo se desbordaba. No supimos que había fallecidos hasta la madrugada del 30, ni que la tragedia pudiera tener esa magnitud. Desde la misma mañana del día 30 nos hicimos cargo de un trabajo ingente e inimaginable prácticamente solos. Y seguro que hubo cosas que debieron funcionar mejor, pero jamás escatimamos en recursos, en esfuerzo y en trabajo incansable ante una devastación inimaginable. Más allá de estos errores, que reconozco sin ambajes, también es cierto que ha habido una campaña brutal en la que algunos han intentado convertir
en deporte nacional en llamarme asesino. Para ello no han escatimado ni en mentiras ni en presupuesto. Han llegado a decir que aquella tarde estuve de cumpleaños con políticos o expolíticos, incomunicado, con el móvil apagado, diseñando el urbanismo depredador y, por supuesto, el repugnante ataque machista que ni siquiera voy a mencionar. Todo ello mientras a la vez los mismos afirmaban, sin ningún género de dudas, que yo estaba interfiriendo o retrasando la alerta. Y todo ello para tener una excusa para tapar los tremendos fallos que tuvieron aquella tarde las agencias del Gobierno y para, de nuevo, ofrecer la peor cara de un ADN ya conocido en la izquierda, aprovechar la muerte y la tragedia para hacer política. Mientras unos utilizan la desgracia como excusa, yo no voy a poner ninguna. La realidad es que hoy soy foco de crítica, ruido, odio y crispación. Quizás sea ese el gran escollo que quede por superar. Un escollo que se produce en paralelo al renacer que está viviendo Valencia, con una recuperación que en todo lo que tiene que ver con la Generalitat avanza a paso firme, a pesar del dolor y los numerosos obstáculos. Hace un año trasladé a la sociedad valenciana que me comprometía a garantizar la reconstrucción. Desde entonces he salido de todos los cálculos políticos personales, porque sé que mi vida, también la política, cambió el 29 de octubre para siempre. Nunca he sido ajeno al estado de ánimo de la opinión pública, pero he intentado batallar para que se conociera la realidad de muchas cosas que sucedieron el día 29 en la gestión de la emergencia y que explican la magnitud de la tragedia y sus verdaderas causas. Hace meses parecía imposible que alguien creyera muchos de los argumentos que hemos defendido desde el principio. Que la Confederación Hidrográfica del Júcar no avisó desde el bordamiento del barranco. Que la EMET dijo que a las 6 el temporal se iba a Cuenca. Que nadie había previsto la magnitud de las lluvias. Que los medidores no funcionaban o que las obras habrían evitado la tragedia. A día de hoy, todo esto se ha podido demostrar. Pero sé que el ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno. Tanto en la información errónea que trasladaron el 29 de octubre, como en el retraso de la ayuda a los días posteriores, como en la pésima labor de reconstrucción que están llevando a cabo. Yo, sin embargo, no voy a llamarles asesinos por errar en sus predicciones. Estos meses han sido durísimos y no quiero ni por un segundo que me malinterpreten. Las víctimas tienen todo el derecho a expresarse como consideren. Siempre he puesto por delante de absolutamente todo la responsabilidad y el compromiso de la recuperación de mi tierra contra viento y marea. Liderar ese trabajo, bien encauzado ya, requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos. Ya no. Y como lo primero es la misión que este pueblo sigue teniendo por delante, debe tener el impulso que merece. Alguien que con la mayoría que claramente votaron los valencianos, complete y consolide este nuevo tiempo que necesita la Generalitat. Que demuestre que el Gobierno ya no tiene excusas para poder seguir arrastrando los pies. Que ya no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie que justifique abandonar
y despreciar a toda una tierra. Me dirijo, por tanto, también, y en este momento, a esa mayoría parlamentaria viva, vigente y en marcha, la que ha acabado con el impuesto de sucesiones y muchos otros, con la imposición educativa y con la política separatista como negocio lingüístico, la que sigue bajando impuestos, construye por fin centros de salud, hospitales, colegios, tranvías, la que ha traído la gratuidad educativa total de 0 a 3 años, declara la guerra a la burocracia, reclama el agua que nos merecemos, protege nuestra agricultura con sentido común y, en definitiva, defiende la libertad. Es la mayoría que está liderando la reconstrucción y no podemos permitir que nadie la pare. Apelo a la responsabilidad de esa mayoría para elegir nuevo presidente de la Generalitat. Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Ha habido momentos insoportables para mí, pero sobre todo para mi familia. Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya lo que ocurrió en la gestión de la emergencia, la información de la que no dispusimos, las ayudas que no llegaron y, sobre todo, que podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación. Pero ya no puedo más. Sé que el futuro presidente será capaz de continuar con la reconstrucción y quizá precisamente mi marcha haga que se enfoque esta tragedia con la objetividad que requiere. Solo quiero pedirles una última reflexión. El Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, ha negado herramientas en la reconstrucción solo para dañarnos políticamente. Ha querido usar a las víctimas como ariete y ni pidiendo ayuda o recursos nos lo dieron, ni siquiera en los días posteriores a la tragedia cuando los necesitábamos con urgencia. Espero que cuando baje un poco el ruido, la sociedad pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona. Pero ahora toca afrontar el futuro, con la esperanza y la fortaleza que la Comunitat Valenciana está demostrando cada día. Ha sido un honor servir a mi tierra como presidente de la Generalitat. Muchas gracias a todos los que me han ayudado a hacerlo realidad. Muchas gracias y buen día.